Muy bien, ahora toca el turno de hablar del concepto de campo magnetostático. Campo magnetostático. 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 Ok. ah, en toda la parte previa del estudio de la electrostática, pues básicamente se han considerado cargas fijas, ¿no? Cargas puntuales fijas. Ah, la base del estudio, o mejor dicho, el punto de partida del estudio de la magnetostática, parte de la pregunta, ¿qué pasaría si en lugar de considerar cargas fijas, consideramos cargas en movimiento? Es decir, ¿qué sucede si alguna o todas las cargas, incluyendo la carga de prueba, están en movimiento? Bueno, lo que resulta es que estas cargas en movimiento experimentan algunas fuerzas adicionales, además de la fuerza eléctrica definida por la ley de Coulomb, ¿no? Y estas fuerzas adicionales, son debidas a la velocidad de las cargas en movimiento. Entonces, suponemos una cierta carga, digamos que por acá tenemos una carga, Q1, digamos positiva, por ejemplo, y esta carga Q1 consideramos que está en movimiento. Ujú. Entonces, estas fuerzas son debidas a la velocidad de las cargas en movimiento, es decir, asociado a esta carga Q1, o mejor dicho, esta carga Q1, se desplaza con una cierta velocidad, ¿no? Digamos con una velocidad V1. Ujú. Bueno, pues justamente esta velocidad es la que genera una fuerza adicional o hace que esta carga Q1 experimente una fuerza adicional. Ujú. Y estas fuerzas, estas fuerzas adicionales son llamadas fuerzas magnéticas. Justamente estas son fuerzas magnéticas. Fuerzas magnéticas. Fuerzas magnéticas. Magnéticas. Fuerzas magnéticas. Y a la región en la cual existen, se le denomina campo magnético. Y en la región en la cual existen estas fuerzas magnéticas, pues recibe el nombre de campo magnético, ¿no? Campo magnético, campo magnético, campo magnético. Bueno, dicho de otra manera, se está definiendo al campo magnético en términos de campos eléctricos en movimiento. Es decir, tiene ciertas cargas puntuales. Sabes que esta carga puntual genera un campo eléctrico. Que esta carga Q1 genera un cierto campo eléctrico. Y cuando esta carga Q1 se pone en movimiento, cuando esta carga Q1 se pone en movimiento, pues entonces justamente al mismo tiempo, pues evidentemente se va a mover todo este campo eléctrico, ¿no? Y entonces como resultado de todo este movimiento de campo eléctrico, este movimiento de campos eléctricos, pues básicamente lo que termina por hacer es crear un campo magnético o por inducir un campo magnético. Ujú. Y de hecho, este es el principio fundamental por el que una corriente que fluye a través de un conductor, como el alambre de cobre, por ejemplo, o en una bobina, termina por inducir un campo magnético, ¿no? Ok, ahora... mmm, bueno, ahora...
bueno. Bueno, aquí hay otra noción importante. Otra noción importante. Ok, un campo magnético es usualmente considerado compuesto de líneas de fuerza llamadas líneas de flujo o líneas de inducción. Así, de forma similar a lo que hicimos cuando estudiamos las líneas de campo eléctrico, de forma similar existen estas líneas de flujo o líneas de inducción en el estudio de los campos magnéticos. Líneas, líneas de inducción. Líneas de inducción. Líneas de inducción. Líneas de inducción. Bueno. Ok. Ahora, aquí viene otro concepto clave. El número de líneas de inducción por unidad de área es una medida de la intensidad del campo magnético y se llama densidad de flujo. Este concepto también es muy importante. Concepto de densidad de flujo. De densidad de flujo. De hecho, cuando estudiamos durante el curso el flujo eléctrico, también en el área de la electrostática existe el concepto de flujo, el concepto de flujo eléctrico y el concepto de densidad de flujo también. Y de forma similar también existe el concepto de densidad de flujo para los campos magnéticos. Entonces lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Tienes tus líneas de inducción del campo magnético. Lo que haces es que trazas un cierto plano que sea perpendicular a estas líneas, a estas líneas de inducción, y consideras una cierta unidad de área, ¿no? Consideras una cierta unidad de área. Y básicamente, pues ya sabemos que entre mayor sea el número de líneas de inducción que pasen por unidad de área, pues mayor será justamente la densidad de flujo. En este caso, la densidad de flujo magnético. Y en el texto que nosotros estamos siguiendo, la densidad de flujo, la densidad de flujo magnético va a estar representada por la letra B. Por la letra B. Esta va a representar nuestra densidad de flujo. Va a ser denotada por la letra B. Y bueno, un poco más adelante vamos a dar, bueno, de hecho casi al final de esta sección vamos a dar una definición alternativa de flujo, de flujo magnético en términos del campo eléctrico. Es decir, vamos a ver cómo es que el campo eléctrico influye a la magnitud de esta densidad de flujo, magnético, cómo se relaciona la intensidad del campo eléctrico con la densidad de flujo, bueno, con la densidad de flujo magnético. Bueno, para nuestro análisis vamos a partir de la figura 1.5. Entonces, en esta figura lo que tenemos son dos cargas puntuales. Entonces, tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2. Aquí tenemos una carga puntual Q2, aquí una carga puntual Q1. Y vamos a considerar que ambas se están moviendo con velocidades uniformes V1 y V2 respectivamente. A esta velocidad V2 y a esta velocidad V1 respectivamente. ¿Ok? Ahora, este vector E21 o E21 va a representar el vector de campo eléctrico debido a o generado por la carga puntual Q2, por esta carga Q2, ¿no? Y... ok. Ahora bien, lo que hay que considerar es lo siguiente. Ahora, como esta carga Q2, justamente como esta carga Q2 se está moviendo con esta velocidad V2, entonces el campo eléctrico 21 también se está moviendo, en la misma dirección y con la misma velocidad que la carga Q2. Observaciones experimentales han mostrado que además de la fuerza eléctrica establecida por la ley de Coulomb,
La carga puntual en movimiento Q1, es decir, esta carga puntual en movimiento Q1, esta de aquí, experimenta una fuerza adicional que aquí está siendo representada por este vector fuerza F de aquí, esta fuerza adicional, y justamente vamos a centrar nuestro estudio en esta fuerza adicional. Ok, bueno, ahora, ok, para el análisis nos vamos a apoyar de la definición de un par de ángulos, el ángulo alfa 1 y alfa 2, respectivamente, los ángulos alfa 1 y alfa 2. Entonces, el ángulo alfa 2 va a ser el ángulo que se forma entre el vector de campo eléctrico 21 y el vector velocidad v2. Y además vamos a definir un vector normal, que va a ser este de acá. Este va a ser nuestro vector normal, que va a ser perpendicular tanto al vector de campo eléctrico como al vector velocidad v2. Ahora, el ángulo alfa 1, este ángulo alfa 1, va a ser simplemente el ángulo formado entre este vector normal, entre este vector normal y el vector velocidad v1, ¿no? Y el vector velocidad v1. Ese ángulo es el que estamos llamando alfa 1, ¿no? Ahora, por medición directa en el laboratorio se ha mostrado que la magnitud de la fuerza F experimentado por la carga puntual Q1 está dada por la relación expresada en la ecuación 1.16. Ahora aquí hay que hacer una observación en la ecuación 1.16. Este simbolito de aquí, este simbolito matemático significa proporcional. Es decir, que la fuerza es directamente proporcional. Técnicamente hablando debería ser directamente proporcional a una cierta constante de proporcionalidad que multiplica a toda esta expresión, ¿no? A toda esta expresión. Magnitud de la carga Q1 por la magnitud de la velocidad V1 por el seno de alfa 1, todo esto que multiplica a la magnitud de la velocidad V2 por la magnitud del campo eléctrico de 21 por el seno de alfa 2, ¿no? De la figura pues ya definimos qué significa alfa 1, qué significa alfa 2, cómo están definidos estos ángulos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, también de forma experimental se ha determinado que esta constante de proporcionalidad K, que aunque no aparece aquí de forma explícita, aquí hay una constante de proporcionalidad K, en la ecuación 1.16, se ha encontrado que esa constante de proporcionalidad es igual a 1 sobre V0 al cuadrado, donde V0, o bueno, V subíndice 0, es la velocidad de la luz, y en el caso del vacío, en caso de que el medio fuese el vacío, pues esta velocidad V0 es aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8, a 3 por 10 a la 8, a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿ok? Entonces, pues básicamente en la ecuación 1.17 lo único que se hace es sustituir, sustituir esta constante de proporcionalidad, ¿no? Es lo único que se hace. De tal forma que ya no se utiliza el simbolito matemático de proporcionalidad, sino que se utiliza el símbolo de igualdad. Y entonces la magnitud de esta fuerza va a ser igual a 1 sobre V0 al cuadrado por toda, o que multiplica toda esta expresión, ¿sale? Que es de hecho la misma expresión que aparece aquí en la ecuación anterior, en la 1.16. Ok, ahora... bueno, aquí hay otra nota importante. Bueno, sí, aquí hay otra nota importante. Ok, ok, esta fuerza adicional F de la que estamos hablando, pues ya sabemos que es la fuerza magnética. Y, ok, esta fuerza F, que está representada aquí por este vector F, esta fuerza tiene una dirección que es perpendicular tanto a el vector normal, como a el vector velocidad v1, como el vector velocidad v1, ok. Y bueno, ok. Si se escribe en forma vectorial, es decir, si la ecuación 1.17 se reescribe en forma vectorial,
obtendremos la ecuación 1,18. Entonces básicamente partimos de la ecuación 1,17 y ahora lo que hacemos es que, bueno, respetamos la constante 1 sobre v0 al cuadrado, y luego en lugar de utilizar los senos de alfa 1 y de alfa 2, expresamos, en lugar de un producto escalar, expresamos un producto vectorial, un producto cruz. Estamos expresando un producto cruz. Y en este caso lo que se está multiplicando es la magnitud de la carga Q1 por el vector velocidad V1, ello producto cruz con todo este otro producto cruz del vector velocidad V2 por el vector de campo eléctrico E21. O sea, básicamente son equivalentes. La ecuación 1,17 y 1,18 son para términos prácticos equivalentes. Solamente que la ecuación 1,18 es la forma vectorial de la ecuación 1,17. La ecuación 1,17 se centra en la magnitud de la fuerza y la ecuación 1,18 pues te da toda la definición vectorial, de este vector fuerza F, ¿no? Que es la fuerza magnética que experimenta la carga Q1, ¿no? Ahora, en este punto resulta conveniente visualizar un vector definido por la relación establecida en la ecuación 1,19. Aquí lo que vamos a hacer es ahora representar vectorialmente el concepto de densidad de flujo magnético, y va a estar dado por esta ecuación 1,19. Va a ser igual a la constante que seguimos respetando, 1 sobre v0 al cuadrado, ello que multiplica al producto cruz del vector velocidad 2 por el vector de campo eléctrico E21. Y ok, aquí hay que notar que gráficamente este vector B, pues básicamente tiene la misma dirección y sentido que la normal, o sea, la misma dirección y sentido que el vector normal, ¿ok? Y por lo tanto es posible reescribir la ecuación 1,18 utilizando este nuevo vector definido, este nuevo vector densidad de flujo magnético, de la siguiente manera. Lo único que haces es que tomas la ecuación 1,18, esta de acá, y pues simple y sencillamente tomas la constante, que sigue siendo la misma, y este producto cruz del vector velocidad 2 por el vector de campo eléctrico 21, tomas esto, y lo sustituyes simplemente por el vector B, aquí, ¿no? Sustituyes aquí, y el resto del producto queda igual, o sea, esta parte de la expresión de la magnitud de la carga Q1 por el vector V1 sigue igual, es esto, producto cruz, ahora con el vector B, con el vector de densidad de flujo magnético. Y justamente esta ecuación 1,20, esta de aquí, es la que se conoce como ecuación de la fuerza de Lorentz. Y bueno, finalmente en la ecuación 21 lo que nos dan es una justificación para la definición del vector B como densidad de flujo magnético. Lo único que hacen aquí es que tomas como base la ecuación 1,19, esta de acá, y sustituyes las variables, perdón, sustituyes las unidades de cada una de las magnitudes involucradas. En el caso de la constante 1 sobre v0 al cuadrado, pues ya sabes que es la velocidad de la luz, que va a ser expresada en metros sobre segundo, entonces vas a tener metros sobre segundo al cuadrado. Luego en el caso del vector velocidad v2 va a estar expresado también en metros sobre segundo, o bueno, metros por segundo. Y en el caso de la magnitud del campo eléctrico E21, E subíndice 21 o E21, va a estar expresada en volts por metro, volts sobre metro o volts por metro. Bueno, en nuestros estudios iniciales de campo eléctrico expresábamos el campo eléctrico como Newton sobre Coulomb o Newton por Coulomb, pero del estudio de la sección anterior de potencial eléctrico, ahí vimos que la magnitud del campo eléctrico también puede ser expresada en términos de volts sobre metro o volts por metro. Luego, pues simple y sencillamente, tras una serie de simplificaciones, pues vas a llegar a esta simplificación aquí, ¿no?
en donde vas a tener un cociente, en donde en el numerador te va a quedar volt segundo o volt por segundo, y en el denominador te va a quedar metro cuadrado, simplemente. Y la definición de volt segundo, pues es de hecho un Weber, donde un Weber pues es una unidad para el flujo o línea de inducción.